Hoy vamos a hablar del arenavirus, del roedor transmisor del arenavirus. ¿Cuán peligroso es? ¿Qué medidas debemos tomar? ¿Cómo es que migró del valle a este sector del país? Estamos con un especialista que ya nos ha acompañado en otros programas aquí en la Nueva Televisión Universitaria, porque bueno, se trata del doctor Eddie Martínez, ex jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, pero también investigador de enfermedades tropicales de la Universidad Mayor de San Andrés y docente. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? Muchas gracias, Casimira. Muy contento de estar en la casa, ¿no? Porque al final es el canal universitario. Así es. Y nosotros somos universitarios. Totalmente. Doctor, el alcalde de Caranavi, yo lo escuchaba ayer y quedaba sorprendido y dije, esto le tengo que preguntar al doctor Martínez. Decía a la población que se tranquilice. Les pedía tranquilidad y paz, porque decía, la tormenta ya pasó. Yo me ponía a pensar, ¿realmente será así? ¿Habrá pasado la tormenta o se está iniciando con todo esto? Bien, primero, es importante llamar a la tranquilidad a todos, absolutamente a todos, porque lo peor es entrar en una etapa de desesperación, de pánico. Eso es lo peor que puede ocurrir en un momento donde tenemos una enfermedad que es emergente. ¿Por qué es emergente? Porque no ocurrió antes aquí en el departamento de La Paz, sí ocurrió en otros lugares de Bolivia. Y por lo tanto, tranquilidad sí, pero ojo, no podemos aventurarnos a decir que ya pasó el problema. Y tampoco podemos irnos al otro extremo, donde muchos colegas inclusive me manifestaban que habría que hacer cuarentenas, evitar que la gente viaje, que todos tendrían que usar barbijos, etc. No, ni lo uno ni lo otro. Hay que actuar con serenidad, pero para actuar con serenidad hay que tener conocimiento del problema y conocimiento con precisión. Por lo tanto, las situaciones están relacionadas al hecho de que no nos equivoquemos y no empecemos a especular. Para eso están obviamente las personas que tienen que orientar. ¿Y quiénes son las personas que tienen que orientar? Aquellas que conocen un poco más del problema que el común denominador. La persona ideal para explicarnos, ¿no? Antes el menú, Oscar, por favor. Bueno, gracias. Hoy tenemos, gracias a las Rieles, un delicioso y clásico típico chicharrón de Cochabamba en la mesa de Casimira en familia. Ustedes vean la delicia que es este chicharrón con la carne de cerdo de cabaña y además los complementos que son clásicos en este plato. La Rieles está en la zona de la Buenos Aires, la avenida Buenos Aires y Garcilaso de la Vega, aquí en la 6 de agosto y también en la zona sur en Calacoto. La Rieles, buen provecho. Gracias, Oscar. Doctor, ¿hay tipos de arenavirus? Sí, justamente era lo que quería aclarar. Se mencionaba, vamos a hablar del arenavirus y del roedor que transmite. Ajá. Ninguna de las dos cosas es correcta, porque son los arenavirus, porque son muchos. Son los arenavirus. Claro, y están presentes en América y en otras partes del mundo también. Ya. Por un lado. Y por otro lado, así como son tantos virus, también existen muchos roedores que pueden estar infectados. Entonces, ya el panorama es complejo. Por lo tanto, me llamó la atención cuando salió la comunicación de que ya sabemos cuál es el virus y también la prensa reprodujo aquello, obviamente, porque es importante conocer más allá. Claro. Y es lógico, no es una crítica, sencillamente el hecho de que no es que se identificó el arenavirus. De hecho, nosotros ya lo habíamos dicho antes de que se tengan resultados de laboratorio. ¿Por qué? Por las características clínicas del problema, por los antecedentes y porque además es importante tener en cuenta que con mucha frecuencia es posible que ocurran enfermedades que pasan de los animales a el humano y mucho más cuando no nos portamos bien con la madre tierra. Claro. Es lo que ha sucedido, porque se habla, doctor, que estos roedores han migrado a La Paz precisamente porque la gente ha empezado a talar los bosques, ha empezado a matar también a los gatos, que son los gatos diferentes a los domésticos, que claro, se hacían cargo de estos ratones, ¿no? Para que quede claro. Entonces, todo esto ha hecho de que lleguemos a esta situación. Bueno, otra cuestión que hay que aclarar.
no tenemos que mencionar que los ratones migraron, porque de pronto la idea que se tiene es que una enfermedad que estaba presente en el pasado solamente en el departamento de Pando, perdón, en el departamento del Beni, de pronto ahora esté presente porque los ratones migraron estas distancias, y eso es imposible. ¿Imposible? Es imposible que eso haya sucedido. ¿Por qué? Porque de hecho estamos hablando de miles de kilómetros, y no solamente eso, sino que estamos hablando de todas las barreras biogeográficas Ríos, que implica, me imagino, ¿no? Claro. Entonces, lo que es importante ahora, de hecho, seguimos con la situación de que es un arenavirus. ¿Cuál arenavirus? Todavía hay que definirlo. Hay que esperar que llegue de Atlanta, ¿no, doctor? ¿O dónde de está? Atlanta o también aquí creo que se pueden Ya. resolver las situaciones, porque para eso se necesitan herramientas, ¿sí?, que no son las más extraordinarias, porque las herramientas necesarias se las tiene. Lo que se requiere son los reactivos adicionales para complementar el Esa es la estudio. cosa, ¿no? Ahora, doctor, lo que está claro es que el contagio se da a través del manejo de fluidos o un contacto directo con la sangre de la persona infectada. Sí, definitivamente. Ese es el mecanismo de infección cuando la transmisión es interhumana, es decir, de humano a humano. Y eso es lo que ha ocurrido aquí en el departamento de La Paz. De hecho, sí, nuestra estudiante que infelizmente falleció, sí, fue atendida por dos colegas, bueno, fue atendida probablemente por más personas, pero dos colegas están ahora infectados. ¿Por qué? Por el contacto con ciertos humores, la sangre entre ellos y probablemente algunos otros. Algún fluido, ¿no? Sí. Cuando retornemos de la pausa, usted nos va a explicar en cuánto tiempo una persona puede contraer este virus. Tardará una semana, tardará 2 semanas, todos los detalles al retornar. Nos espera. Vamos a la pregunta. Antes de la pausa yo preguntaba, valga la redundancia, ¿en cuánto tiempo una persona puede contagiarse de este virus, de los arenavirus? Es lo que usted explicaba, ya no es el arenavirus. Claro, bueno, probablemente es el arenavirus, pero no sabemos cuál de los tantos. Hasta que nos digan. En Bolivia se ha identificado inicialmente, el año 1963, el virus machupo en el norte, en el noreste del Beni, en una epidemia importante, se le denominó machupo. ¿Por qué? Porque estaba en las proximidades del río que lleva este nombre. Y entonces hubo mucho problema, hubo gente que enfermó, hubo gente que murió y también hubo gente que se salvó. Y es gente que está ahora protegida y nunca más se enfermará a consecuencia de ese virus. Ya. Después, el año 2008, salió una publicación de un solo caso de una persona que falleció en el Chapare. Y solo hubo ese aislamiento y felizmente el médico que atendió el caso se empeñó para que al final se llegue al diagnóstico. Y lo hicieron también en Estados Unidos y se denominó virus Chapare. Y no tuvimos más noticias del virus Chapare afectando a los humanos hasta ahora. La otra situación que también es, no quiero complicar el panorama, pero se habló del virus latino que fue encontrado en Santa Cruz y todos están en el grupo de los arenavirus. Ya. Mientras tanto, hay otros virus también, voy a hablar solo de los más próximos que nos pueden interesar porque son los más próximos a los virus de Bolivia. Está el virus Sabia en Brasil, está el virus Junín en Argentina, está el virus Guararito en Venezuela, y todos esos son provocadores de la fiebre hemorrágica de Venezuela, de Argentina, de Brasil y el machupo de Bolivia. Entonces todos son arenavirus. ¿Cuál está aquí? Ojo, puede ser algunos de los que ya se ha detectado anteriormente o puede ser algunos otros que estaban... ¿Y el contagio? El contagio es igual en todos los casos. Y la pregunta era, ¿en cuánto tiempo se contagia? Pues pensemos en la situación extrema de una persona enferma. Nosotros tenemos contacto con la sangre que de pronto esté saliendo de alguna parte de su cuerpo porque ya está muy enferma. Nosotros en ese momento de pronto nos estamos contagiando si no hemos tenido el cuidado de estar protegidos, de lavarnos las manos, Es etc. inmediato, pero es inmediato. La enfermedad, tarda un poco ¿en más. cuánto tiempo se presenta la enfermedad? Como no sabemos, tenemos que basarnos en el común denominador más o menos que ocurre con las otras enfermedades que les he mencionado. Entonces, más o menos entre 7 y 14 días, en 1 o 2 semanas se presentarían los síntomas. Doctor, la solución
¿Cuál será la solución? Bueno, no hay una solución inmediata, definitivamente. Es decir, no podemos hablar de una solución, sino lo que inicialmente hay que hacer. Primero, apenas se presentan las cosas, identificar el problema. Una vez identificado el problema, hay que hacer hay que evitar que el problema se expanda. ¿Cuál es el problema que surgió aquí? Aparentemente el problema surgió en la región de Caranavi, no en Caranavi como tal, sino en la región de Caranavi, algunas semanas atrás. ¿Por qué? Porque la información del mismo Ministerio de Salud muestra, ¿sí?, en Bolivia, más de 3.000 casos de dengue, la mayoría de los casos de dengue ocurriendo en Bermejo. Ojo, estamos hablando en Tarija, de más de 1.300 casos. Y en Tarija ocurre una sola muerte. Sin embargo, en Caranavi ocurren 481 casos. Y si vamos sumando Caranavi, Huanay, Tipuani, todas aquellas comunidades o pueblos o pequeñas ciudades que están localizadas en el trayecto entre Caranavi y Mapiri, son 760 casos. Y en 760 casos, pues hay 7 fallecidos. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué tanta mortalidad en La Paz respecto a Tarija? Una respuesta. En La Paz está circulando predominantemente el serotipo 2 de dengue, que se dice y está verificado que es el que provoca más problemas serios. Pero ojo, eso nos permite suponer que probablemente algunos casos algunos fallecidos atribuidos al dengue, pudiesen haber fallecido a consecuencia de este nuevo virus. Entonces, nos estamos imaginando estar en la región de Caranavi y zonas vecinas. Ahora, la otra situación es ya no entrando hacia el lado de Mapiri, sino yendo hacia el lado de Alto Beni. El otro grupo de casos se localiza en ese lugar. ¿Dónde? En Alto Beni mismo, en Palos Blancos y en La Asunta, que está también en La Paz, al frente de la región de Alto Beni. Entonces, esto nos está mostrando que el problema surgió ahí. Ahora, ¿cómo surgió? Lo que hay que suponer es que, por alguna razón, sí, el virus pasó de los roedores a los humanos. Y probablemente no ocurrió de manera muy reciente. Tal vez ya estuvo circulando y se empezaron a presentar casos y no nos percatamos, porque también es lógico entender. Y no le podemos echar la culpa, por ejemplo, al cuerpo médico de Caranavi. Porque si estamos hablando de una epidemia de dengue particularmente grave, con algunos muertos, como en otros casos no había ocurrido, entonces ellos atribuyeron inicialmente los casos a un dengue severo. Claro. Doctor, le agradezco mucho. Amigos, gracias. Los dejamos con el noticiero. Buenas tardes.